Muy pocos creyentes han discernido lo que está verdaderamente en juego cuando se trata de servir a Dios. Muchos suponen que, con tal de que haya pasión, intención correcta y actividad, ya todo está en orden. Pero el peligro más sutil, y también más grave, está en el terreno de lo no discernido, el alma activa. Una fuerza que puede imitar la vida espiritual, reemplazar al Espíritu Santo, y operar en el nombre de Dios, sin la aprobación del cielo. El alma humana, si no ha sido quebrantada y gobernada por el Espíritu, puede convertirse en un sistema de energía independiente, poderosa, impresionante, pero ajena a la cruz. Puede actuar, predicar, orar, influir, conmover, y aún así no estar en comunión con el Espíritu. Como lo enseña la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Waxman insistía en que el mayor obstáculo para la obra espiritual no es el pecado grosero, sino el alma no quebrantada. Esa alma que aún quiere actuar por sí misma, que quiere tomar iniciativa sin esperar dirección, que se mueve por emociones o por lógica humana, pero no por testimonio espiritual. Esa alma que tiene fuerza, creatividad, inteligencia, carisma, pero que aún no ha pasado por la cruz. Ese es el poder latente del alma, una energía interna capaz de movilizar cosas aparentemente espirituales, pero que no tienen origen ni aprobación del Espíritu de Dios. Esa fuerza puede edificar, pero no edifica en el fundamento. Puede inspirar, pero no transforma. Puede activar, pero no santifica. Porque lo que no nace del Espíritu, no tiene vida espiritual. Este poder oculto opera en silencio. No es necesariamente pecaminoso. No es abiertamente rebelde. Es el yo disfrazado de celo. Es la iniciativa sin comunión. Es la eficiencia sin quebranto. Es la fuerza natural no crucificada. Y mientras esa fuerza no sea llevada a la cruz, seguirá mezclándose con la obra de Dios. Seguirá ocupando el lugar del Espíritu. Seguirá generando movimiento, pero no fruto eterno. Por eso, hay tantas obras ruidosas, multitudinarias, visibles, pero sin peso espiritual. Porque fueron edificadas con la fuerza del alma. Con estrategia humana. Con impulso emocional. Con voluntad natural. No con dependencia del Espíritu, no con espera en la presencia, no con obediencia radical. Y aunque parezcan fructíferas, en el tribunal de Cristo serán quemadas, porque no pasaron por la cruz. El poder del alma puede esconderse bajo las formas más piadosas. Puede disfrazarse de fervor misionero, de carga intercesora, de celo por la sana doctrina. Puede operar incluso en aquellos que aman profundamente al Señor, pero que aún no han sido quebrantados en su alma. Porque no se trata de cuánto amamos a Dios, sino de cuán dispuestos estamos a que el Espíritu destruya nuestras fuentes naturales de energía. La mente humana puede entender la Biblia y explicarla con brillantez, pero si esa mente no ha sido rendida, seguirá produciendo letras sin vida. Las emociones humanas pueden llorar en una reunión y parecer quebrantadas, pero si no han pasado por la cruz, seguirán buscando protagonismo espiritual. La voluntad humana puede organizar grandes ministerios, liderar equipos, mover masas, pero si no ha sido rendida, seguirá gobernando en nombre de Dios, sin estar sujeta a Dios. Este es el misterio del alma activa, obra sin comunión. Toma decisiones sin consultar al Espíritu. Va adelante sin haber sido enviada. Y mientras tanto, presume que está siendo usada por Dios, cuando en realidad está siendo tolerada o ignorada. Waxman ni lo explicó así: no todo lo que se hace para Dios es aprobado por Dios. Porque en el reino no cuenta solo el qué, sino el cómo, el cuándo y desde dónde. El Espíritu no respalda obras nacidas de la carne, aunque estén bien intencionadas. El Espíritu no respalda palabras no gobernadas por Él, aunque sean bíblicas. El Espíritu no respalda visiones generadas en la imaginación humana, aunque parezcan gloriosas. Porque el Espíritu Santo solo reconoce una fuente, Cristo crucificado y resucitado. Todo lo que no nace de allí, será quemado. Por eso, es urgente que el creyente aprenda a discernir entre el alma y el Espíritu. Como dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
La diferencia entre alma y espíritu no es evidente para la razón humana. Solo la luz divina puede discernirla. Pero cuando lo hace, se revela un mundo de mezcla, de energía no sometida, de actividad sin dirección. Y en ese momento, el creyente es confrontado: ¿seguiré operando por mi fuerza, o permitiré que el espíritu me quiebre hasta que toda energía natural sea sometida? Porque el alma tiene fuerza, pero no tiene vida. Tiene movimiento, pero no tiene autoridad. Tiene estrategia, pero no tiene fruto eterno. La mezcla entre alma y espíritu es, de hecho, el mayor enemigo del testimonio de Cristo en la Iglesia. Porque produce una obra religiosa que no tiene peso celestial. Reproduce un modelo de iglesia basado en habilidad, talento, estructura, pero no en presencia. Promueve el desarrollo de dones naturales, no el fruto del espíritu. Prefiere la agilidad de la mente humana al discernimiento del espíritu. Y así se levanta una obra que parece poderosa, pero no estremece el infierno. Que parece eficaz, pero no produce madurez. Que parece viva, pero no lleva a la cruz. Porque donde no hay cruz, no hay espíritu gobernando. Y donde no hay espíritu gobernando, Cristo no está siendo formado. Ahora bien, ¿cómo opera este poder del alma en la práctica? Opera en la mente cuando razonamos más de lo que oramos. Cuando decidimos antes de esperar. Cuando analizamos con lógica lo que solo puede ser discernido en espíritu. Opera en las emociones cuando vivimos una espiritualidad basada en sensaciones. Cuando creemos que una reunión fue poderosa porque nos hizo llorar, aunque no haya producido obediencia. Opera en la voluntad cuando tomamos la obra de Dios en nuestras manos. Cuando hacemos cosas sin haber sido enviados. Cuando organizamos, planificamos, ejecutamos, pero no nos hemos postrado primero. Ese es el poder oculto de la alma: hacer sin haber oído. Hablar sin haber sido quebrantado. Moverse sin haber sido enviado. El peligro más alto es que esta fuerza no parece enemiga. No es rebelde ni mundana. Es entusiasta, activa, comprometida, pero no está crucificada. Y porque no está crucificada, contamina la obra de Dios. Porque Dios no acepta mezcla. Dios no recibe ayuda. Dios no se apoya en el hombre. Él espera que el hombre muera, para que solo Cristo viva en él. Como enseña la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. La meta no es ser más efectivos, es ser más dependientes. La meta no es hacer más, es que lo que hagamos tenga su sello, su peso, su origen. Por eso, muchos creyentes son disciplinados por el Señor no por pecado, sino por mezcla. Porque aún hay fuerza no quebrada. Porque aún hay alma en el trono. Porque aún hay luz natural operando en lo santo. Y esa mezcla, aunque produzca resultados, no produce herencia. Solo lo que nace del Espíritu permanece. Solo lo que ha sido crucificado, tiene autoridad. Solo lo que ha pasado por la cruz, puede representar a Cristo. Y esto no se aprende leyendo, se aprende muriendo. Se aprende cuando el Señor nos detiene. Cuando nos confronta. Cuando nos quita el control. Cuando nos hace esperar. Cuando nos hace fracasar, para mostrarnos que lo que parecía espiritual, era alma. Solo entonces, la obra verdadera puede comenzar. Cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con el alma del creyente, no lo hace con rapidez ni violencia, sino con precisión y paciencia. Él no destruye lo que no ha sido revelado. Primero expone. Luego quebranta. Y finalmente sustituye. Esta es la pedagogía de la cruz. No consiste en reprimir la fuerza del alma con esfuerzo humano, sino en traerla a la luz para que pueda ser juzgada y sustituida por la vida de Cristo. Waxman enseñaba que una de las obras más profundas del espíritu es la de llevar al creyente a reconocer cuán natural, cuán humano, cuán no espiritual es su andar, aunque parezca devoto. Y cuando esa revelación llega, el alma entra en un estado de crisis. Porque todo lo que antes era motivo de confianza, la agilidad mental, la pasión emocional, la determinación voluntaria, es descubierto como trampa, como obstáculo, como energía usurpadora que compite con el espíritu. Dios no comparte su gloria con nadie, ni siquiera con la mejor versión de nuestra alma. Por eso, el alma debe pasar por la muerte.
No una muerte psicológica ni simbólica, sino una muerte real, operada por la cruz. Una muerte donde ya no tiene iniciativa, ya no tiene gobierno, ya no tiene la voz más fuerte. Esta muerte es progresiva. No ocurre en un solo día. El creyente es llevado a una serie de situaciones donde su alma es frustrada. Sus planes no prosperan. Su fuerza ya no alcanza. Su sabiduría queda en vergüenza. Y si persevera en obediencia, el alma cede, se calla, se sujeta. Ya no actúa sin dirección. Ya no presume saber. Ya no confía en sí misma. Esa es la señal de una obra profunda, la alma ha sido vencida. Y en su lugar, comienza a fluir el espíritu. Pero esto no es fácil. Porque el alma está acostumbrada a operar en el reino. Ha aprendido el lenguaje espiritual. Ha memorizado versículos. Ha desarrollado reflejos cristianos. Sabe cuándo levantar las manos, cuándo decir amén, cómo predicar, cómo responder, pero no sabe morir. Por eso, el espíritu la lleva a situaciones que no puede controlar. Crisis, malentendidos, pruebas, fracasos. No para castigarla, sino para quebrarla. Porque mientras el alma no sea quebrada, Cristo no puede ser formado. Como dice la carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No basta con tener a Cristo. Hay que formarlo. Y para que Él se forme, el alma debe ceder. La iglesia está llena de almas no gobernadas. Y esa es la razón por la cual la obra del Espíritu es tan escasa. Hay mucho movimiento, pero poca presencia. Hay muchos dones, pero poco fruto. Hay muchas plataformas, pero poca santidad. Porque la energía del alma ha reemplazado el reposo del espíritu. Y donde la alma gobierna, el espíritu se retrae. No porque no quiera obrar, sino porque no puede manifestarse en mezcla. Por eso, el Señor no está buscando obreros más activos, está buscando vasos más quebrantados. No busca proyectos, busca rendición. No busca ideas nuevas, busca corazones disponibles. Porque el espíritu solo puede fluir sin obstáculo cuando el alma ha sido reducida. Una vez quebrada, el alma no desaparece, se convierte en instrumento. Ya no lidera, ya no decide, ya no impulsa. Ahora sirve al espíritu. La mente se somete a la luz interior. Las emociones se ajustan al testimonio de paz. La voluntad obedece al gobierno espiritual. Esa es la vida del espíritu. Una vida donde el hombre interior gobierna sobre el hombre exterior. Una vida donde las decisiones no se toman por conveniencia, sino por obediencia. Donde los frutos no son resultado de esfuerzo, sino de permanencia. Donde el avance no se mide por actividad, sino por comunión. Esa es la vida cristiana normal. Todo lo demás es religiosidad con lenguaje bíblico. Y aquí debemos hacer una advertencia seria: cuando el alma no es llevada a la cruz, se vuelve peligrosa. Se vuelve protagonista. Se adueña del púlpito, del ministerio, de la visión. Se convierte en arquitecta de obras humanas con apariencia espiritual. Y aunque Dios puede tolerar por un tiempo, llega el momento donde Él dice basta. Y todo lo edificado con mezcla es puesto en crisis. Porque el fuego lo prueba todo. Como enseña la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 13 al 15, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, el fuego la probará, si permaneciere, recibirá recompensa. Si se quemare, sufrirá pérdida. Dios no se impresiona por lo grande. Él pesa lo que es de Cristo, y lo que no lo es, será quemado. Por eso, el mayor anhelo del creyente maduro no es ser usado, es ser reducido. No es hacer más, es estorbar menos. No es crecer hacia afuera, es menguar hacia adentro. Porque sabe que solo cuando su alma está callada, el espíritu puede hablar. Solo cuando su alma ha cedido, el espíritu puede gobernar. Solo cuando su alma ha muerto, la vida de Cristo puede fluir sin interrupción. Y eso es lo que transforma el ambiente, lo que produce fruto que permanece, lo que da testimonio verdadero del reino. No las estrategias. No las emociones. No la fuerza de voluntad. Solo la cruz. Solo el Espíritu. Solo Cristo viviendo en el interior.
Si el poder latente del alma no es reconocido y tratado por la cruz, se convierte en el sustituto más peligroso del Espíritu Santo. Porque opera bajo la apariencia de piedad, imita el lenguaje del reino, copia los movimientos espirituales, pero está desconectado de la fuente verdadera de vida. Este poder se manifiesta cuando un creyente, sin haber recibido dirección, emprende una obra, cuando ora no para ser guiado, sino para validar una decisión ya tomada, cuando estudia la palabra no para someterse, sino para encontrar argumentos que respalden su visión, cuando busca el bien, pero fuera del tiempo de Dios. No se trata de pecado escandaloso. Se trata de autonomía espiritual. Una independencia sutil, muchas veces inconsciente, que actúa sin haber sido enviada, que habla sin haber sido quebrantada, que dirige sin haber aprendido a esperar. El alma puede edificar, pero no edifica en oro, plata y piedras preciosas. Lo hace en madera, heno y hojarasca. Es decir, en materiales que no soportan el fuego. Puede levantar estructuras, convocar multitudes, administrar ministerios, pero todo lo que no nace del Espíritu será probado y reducido a nada. Por eso, el juicio de Dios comienza por su casa. Porque Él ama a su pueblo demasiado como para dejarlo edificar con mezcla. Él detiene, quebranta, frustra, no para avergonzar, sino para purificar. Para que lo que permanece sea lo que Él edificó. Como dice el Salmo 127 versículo 1, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El alma puede trabajar con intensidad. Pero si el Señor no está edificando, todo será en vano. Y aquí hay una verdad que pocos quieren aceptar: el poder del alma no puede ser vencido por autodisciplina, ni por conocimiento bíblico, ni por intenciones nobles. Solo puede ser vencido por la cruz. No la cruz que colgamos en el pecho, sino la que atraviesa nuestro ego. La que desmantela nuestras habilidades naturales. La que nos obliga a esperar cuando queremos correr, a callar cuando queremos hablar, a renunciar cuando queremos conquistar. Esa cruz no se busca, se abraza cuando el Señor la pone delante. No se predica desde la comodidad, se predica con las lágrimas del que ha sido quebrantado. Y solo cuando esa cruz ha hecho su obra, el alma es sometida. No destruida, sino transformada en sierva. Ya no gobierna. Ahora sirve al Espíritu, que es donde habita Cristo. Waxman ni decía que muchos creyentes oran por avivamiento, por poder, por unción, pero no oran por quebranto. Quieren ser llenos del Espíritu, pero no quieren ser vaciados del alma. Y mientras eso no ocurra, todo lo espiritual será filtrado por lo natural. Dios habla, pero la mente interpreta. Dios guía, pero la voluntad interfiere. Dios conmueve, pero las emociones distorsionan. Así se forma un cristianismo mezclado, donde la luz natural ocupa el lugar de la revelación espiritual. Y aunque tenga apariencia de vida, no tiene autoridad espiritual. Porque la autoridad no se recibe por estudiar, se recibe por morir. Solo el que ha pasado por la cruz puede hablar con peso. Solo el que ha sido despojado puede impartir vida. Solo el que ha sido reducido puede representar a Cristo. El alma no desaparece. Sigue existiendo. Pero ahora está gobernada. Y una alma gobernada es una herramienta útil. Una mente renovada por el Espíritu puede interpretar la palabra con luz. Una emoción sujeta al Espíritu puede ser vehículo de compasión verdadera. Una voluntad rendida puede perseverar en obediencia. Pero todo eso depende de la cruz. Sin la cruz, todo se contamina. Sin la cruz, la obra se pervierte. Sin la cruz, el reino se simula, pero no se establece. Por eso, no podemos pedir al Señor que nos use, sin antes pedirle que nos quiebre. No podemos buscar unción, sin pedir santidad. No podemos pedir impacto, sin rendición. Dios no usa lo que no ha pasado por fuego. Y aquí está el mayor peligro del poder latente del alma: puede producir resultados. Puede dar apariencia de éxito. Puede mantener una estructura ministerial por años. Pero llegará el día del fuego. Y todo lo que no nació del Espíritu será consumido. Por eso, los que han sido verdaderamente visitados por Dios no buscan levantar su nombre. No buscan atraer seguidores. No buscan reconocimiento. Buscan ser hallados fieles. Buscan estar escondidos. Buscan no estorbar.
Porque han aprendido que el mayor logro espiritual no es predicar bien, sanar enfermos, hacer milagros o liderar multitudes, es desaparecer para que solo Cristo sea visto. Como dijo el apóstol en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rendirnos. No resistir más. No justificar nuestras fuerzas. No aferrarnos a lo que somos, sabemos o podemos. Debemos clamar al Espíritu para que nos revele cuánta alma hay todavía en nuestras obras. Cuánto yo he disfrazado de pasión. Cuánta independencia espiritual está impidiendo que Cristo sea todo. Y cuando esa luz nos alumbre, no debemos defendernos. Debemos postrarnos. Porque solo los postrados serán levantados. Solo los rendidos serán llenados. Solo los quebrantados portarán gloria. No la gloria del hombre, sino la gloria del Hijo. Cuando el poder latente del alma ha sido expuesto, y el Espíritu ha comenzado su obra de quebranto, el creyente ya no vive buscando manifestarse, sino desaparecer. Ha entendido que la batalla más sutil no está afuera, sino adentro. Que el enemigo más persistente no es el diablo, es su propio yo. Ese yo que quiere tomar el control, incluso en lo santo. Ese yo que quiere hacer la obra de Dios, pero sin depender de Dios. Ese yo que ora, estudia, lidera, pero que no ha sido llevado al altar. Por eso, el Espíritu lleva a los hijos de Dios al desierto. No para abandonarlos, sino para desactivarlos. Para que la voz del alma se silencie. Para que la energía del yo se consuma. Para que, en ese lugar de soledad y desnudez, solo quede Cristo. No como teoría, como vida interior. Como gobierno real. Ese es el punto final del trato de Dios, no formar obreros eficientes, sino vasos disponibles. Hombres y mujeres que no confían en su alma, aunque tengan talentos. Que no dependen de su mente, aunque sean lúcidos. Que no son guiados por sus emociones, aunque sean sensibles. Que no siguen su voluntad, aunque tengan visión. Hombres y mujeres cuya alma ha sido sometida al Espíritu. Y cuyo espíritu está en comunión con el Espíritu de Dios. Esa es la vida del reino. Una vida que ya no reacciona por estímulo externo, sino que obedece al fluir interno. Una vida que no necesita promoción, porque es gobernada. Que no necesita visibilidad, porque ha muerto al ego. Que no necesita hacer mucho, porque ha aprendido a esperar. Y tú, que llegaste hasta aquí, sabes en tu interior si esta palabra te ha tocado. Sabes si hay mezcla en tu obra. Sabes si has operado por fuerza propia. Sabes si lo que estás edificando lleva el sello de la cruz o la firma de tu alma. No te resistas a esta luz. No la suavices. No digas esto no es para mí. Si el Espíritu te ha alumbrado, entonces hoy es el día de volver al altar. No para ofrecer servicio. Para ofrecerte a ti mismo. Para dejar que la cruz atraviese tu energía natural. Para pedir al Señor que no permita que sigas haciendo en su nombre lo que Él nunca pidió.